Bien. Gracias, gracias, gracias y gracias. Vamos a, un momento, ya vamos a. La anterior clase hemos hablado de, que no olvidado algo, entonces recordar de qué hemos hablado en la anterior clase. Hemos Osteología de los explicado miembros superiores. Osteología de los miembros superiores. eso, huesos de las extremidades superiores. Pues ahora, como verán, nos corresponde, ¿qué se llama o cómo es cuando dos huesos o más se unen en un solo lugar? Eso se llama muy bien. Articulación o artrología. Ay, ¿qué sería si del ser humano si no tuviéramos articulaciones? ¿Cómo nos moveríamos? No, ya no nos movemos, ¿no? Ya no nos moveríamos. Bueno, ¿cuáles son? ¿Cómo son? A continuación, aquí está. Dice, la mayoría tienen mucho movimiento, diartrósicas. Mucho movimiento. ¿Qué movimientos hay que hacer cuando pelean? Uy, cuando se defienden. Uy, cuando trabajan tienen que subir a la movilidad. Con mis pies subo, dice. Pero y la mano no, no sujeta nada, sujeta. Para no perder a la persona más querida, ¿qué tengo que hacer? Sujetarla de la mano. Para, ¿qué más es la mano? A ver, útil. Bueno, sin la mano, ser humano no es, no sería ser humano, ¿no? Pero iremos uno por uno a estudiarlo. De una vez, sí. Dice articulación según el movimiento de artrosis y según la estructura, la conformación de la articulación sinovial. ¿Por qué? Porque tiene líquido que se llama sinovia. Ese líquido, ¿saben ustedes qué es? Ese líquido sirve para lubricar, ¿sí? Para lubricar dos o más huesos que se encontrasen. De lo contrario, estaríamos, rozarían superficie articular de un hueso con el otro y eso nos causaría mucho dolor, mucho dolor. Y en la mano, más que en el pie, en las extremidades inferiores, en las extremidades superiores, tienen gran desplazamiento, gran movimiento. Entonces, obviamente va a haber una cavidad articular, una membrana sinovial, un líquido sinovial, una cápsula articular y ligamentos que los refuerzan. Sin un jalón de la mano, se desprendió el brazo. Qué grave sería eso, ¿no? Estamos viendo en la imagen la cabeza del húmero. Y por si acaso, aquí está, estoy mostrando con el cursor, la cabeza del húmero. Estito es del omóplato, pequeñito, pero agrandado por el cartílago articular. Miren hasta aquí abajo, se agranda por el cartílago articular
que va a formar inclusive parte de la cápsula articular, toda la cápsula, todo lo va a envolver. Vamos a ver eso. Articulación en el hombro, ¿cuáles son? Acromio clavicular. Ah, aquí está la clavícula. Con el acromión, acromio clavicular. Articulación escápulo humeral, claro, la escápula u omóplato con la cabeza del húmero, escápulo humeral. Eso es en el hombro. En el codo, se va a unir aquí el codo con el cúbito. Se va a llamar húmero cubital. También se une con la cabeza del radio, en su articulación húmero radial. Pero también se une la cabecita del radio con el cúbito. Entonces, articulación radiocubital, proximal o superior. ¿Por qué? Porque hacia abajo, en la parte distal, hay otra. Se está uniendo aquí el radio con el cúbito. Entonces, articulación radiocubital inferior o distal. Imán. Uy. Articulación del cúbito con el carpo, cúbito carpiana. Articulación del radio con el carpo, radiocarpiana. En la primera fila de los huesos del carpo, entre ellos, articulación intercarpiana. La articulación que une los huesos de la primera fila con la segunda fila, articulación mediocarpiana. Lo que une el carpo con con los metacarpianos, articulación carpo metacarpiana. Y la que une el metacarpo con las falanges, metacarpofalángicas. Y la que une entre los huesos de los deditos, entre las falanges, articulación interfalángica. Fácil, ¿no? Solo es ubicarse cuál con cuál hueso se une. Vamos. Acromio clavicular. Miren, aquí está la clavícula y aquí está el acromión del omóplato. Miren cómo se apoya, se unen. Dice cartílago articular del acromión, etcétera, etcétera. Aquí hay un disco interarticular. Aquí abajo vemos en la imagen de abajo, está el disco interarticular. ¿Sí? Pero solo están apoyados el uno con el otro. Claro, es plano, sí. Se llamará artrodia o plana. Por eso es que es fácil cuando alguien juega fútbol o en la calle un accidente, qué sé yo, se cayó de hombro, dicen, se va a dislocar. ¿Por qué? Porque si está apoyado así, no, en plano, así está apoyado, fácil es que ceda, ¿sí? Entonces, que estaba apoyado, fíjense, se desliza, dislocación del hombro. Tipo de articular por eje, dice, ¿qué movimientos vas a realizar? Se refiere a eso. Es poliaxial. ¿Qué quiere decir? Se va a deslizar levemente. Voy a exagerar con la mano, hasta así, ahí, ¿sí? Entonces, en mi hermoso cuerpo, ¿qué puedo hacer? Fíjense, uno, dos, hacia adelante, hacia atrás. Claro, como es plano, va a permitir varios tipos de movimientos. Por eso dice poliaxial, pero obviamente el deslizamiento es limitado, no es amplio como el brazo. Escápulo húmera, está la cabecita del húmero con la cavidad glenoidea.
Este lugar se llama cavidad glenoidea. Después se llama escápulo humeral, escápulo, la escápula con el húmero, o su cavidad glenohumeral, que es lo mismo, porque la cavidad glenoidea de la escápula. ¿Dónde se encuentra la cavidad glenoidea de la escápula? En el ángulo externo o lateral. ¿Eh? Aquí está. Dice, tiene un sodete articular. Claro que tiene un sodete articular. Aquí esta parte. Miren aquí abajo, en la imagen de abajo, estoy mezclando con el cursor. Este es un corte del sodete articular, que de la cavidad glenoidea de la escápula, en su borde va a ir como un anillo que está dándole la vuelta. ¿Sí? Por la periferia, por el borde de la cavidad glenoidea. Entonces genera movimiento, sí, por eso se llama diartrósica. Mucho movimiento, diartrosis. De acuerdo a su forma, enartrosis, la cabecita del húmero tiene segmento de esfera, es segmento de esfera, pues se llama enartrosis. Entonces, ¿qué movimientos vas a realizar? Flexión, extensión, abducción, aducción, rotación. Bueno, aquí está la imagen. Miren, flexión, el brazo está levantando, pero el eje, ¿dónde es? La articulación escapulohumeral. Flexión, hacia abajo la mano, extensión, hacia atrás. Hasta ahí es un eje. Sería monoaxial hasta ahí. Ah, pero al lado dice abducción y aducción. Es AB, ya con AD, diferente. AD, A y B. La abducción, diferente a aducción. A ver, fíjense el brazo como si se abriera. Abducción. Y abajo, aducción, retorna a su punto principal. Y aquí hay dos ejes, biaxial. Axial es su eje, ¿ya? Aquí, rotación interna. Miren del pulgar de la mano cómo va hacia adentro. Rotación interna. Pero vuelve a su lugar, sí. Aquí abajo está la flechita, rotación externa. Esos tres movimientos así, sí. Pero hay un cuarto más que hace como un movimiento. Estos tres es por su eje. El eje está aquí. Aquí hay un cuarto movimiento, miren. Flexión, extensión, dice, ¿no? Abducción, aducción, los cuatro. Con la punta de la mano, o sea, la mano, los dedos si quieren, hacen un círculo, ¿sí? Pero grande, circunducción. Ahí ya viene, podemos decir, un séptimo movimiento, pero el eje de este es el eje combinado de estos otros tres. Es aquí hay tres tipos de movimiento, tres ejes o poliaxial, polieje, y este cuarto que corresponde a los anteriores, porque sobre eso mismo va y realiza un séptimo movimiento de circunducción anterior o circunducción posterior. Y para entender cómo es, más o menos tenemos aquí en la parte inferior, esférica, dice una prótesis, fíjense, metálica. Así más o menos es, la cabecita y la cavidad glenoidea. ¿Sí? Cavidad glenoidea, la cabecita. Calita, entonces. ¿Sí? Bueno, para que entiendan. Codo. La articulación del codo tiene tres. Aquí tenemos en la imagen tres círculos, claro. Húmero y cúbito, articulación húmero-cubital. ¿Qué es? Segmento de, tipo de articulación, perdón, troclear.
segmento de tróclea o polea. Aquí afuera hay otro, articulación húmero-radio. Dice segmento de esa articulación condilia, ¿ya? La cabecita o capítulo que les decía del húmero, con la parte superior de la cabeza del radio. Y una tercera articulación que es entre el radio, esto es condilia, una tercera articulación que es del radio con el cúbito, que sería un segmento de cilindro trocoide, articulación trocoide. Entonces dice aquí tipo de articulación, forma de articulación del codo segmento por ejes monoaxial, claro, entre el húmero y cúbito solo es un eje, porque esto permite que se gire de adelante a atrás. Un eje está ahí, es monoaxial. Pero entre la articulación aquí del cúbito con el radio va a ayudar, pero exclusivamente no se va a mover los dos huesos, sino se va a mover con el húmero, con el cúbito más, porque está unido aquí. Ah, ya sería tres aquí, tres huesos unidos. Y ahí va a dar va a ayudar a que el movimiento sea de pronación, supinación, vamos a ver más adelante, ¿ya? Aquí especialmente está, clarito está aquí, extremo distal del húmero con el extremo proximal del radio y del cúbito. Si solo hablamos del cúbito, entonces, húmero cubital. Ese es segmento de polea, ese es monoaxial y solamente permite movimiento de flexión y extensión. Los otros dos coadyuvan a que se genere otro tipo de movimiento. En la imagen de abajo podemos ver ahí, fíjense cómo el cóndilo o capítulo del húmero se apoya sobre la superficie de la cabeza del radio. Estoy señalando con el mouse aquí, ¿sí? Pero ahora solo los dos se podían mover, sí, pero no, pues aquí está unido también la cabeza del radio con el cúbito. Entonces, si se mueve esta parte, va a mover también aquí al cúbito, o se va a apoyar sobre eso y va a mover. Va a comprometer incluso el cúbito en este caso más. ¿Ya? Radio cubital, claro, ya está clasificado aquí. Superior e inferior. Superior la del codo o proximal y de la muñeca distal. Superficie articular del radio del cúbito, dice exacto. Tipo de articulación, como tiene movimiento de artrosis, por la forma, está trocoide o segmento de cilindro. Aquí la superior. Estoy mostrando con el cursor. Entre este tipo de movimiento, aquí en este lugar solo es monoaxial, claro, porque va a azotar. Si está la cabecita así de la cavidad articular, fosita coronoidea menor también se llama, ya, pero no nos complicaremos. Es así más la cabecita el lado que está en el extremo proximal del cúbito, y del radio su cabecita va a apoyar ahí, ahí se va a mover. ¿Sí? Por eso desde el codo para abajo, la mano puede rotar, ¿ya? Superficie articular del cúbito. Tipo de articulación de otros, claro, mucho movimiento, segmento que más monoaxial, movimiento, rotación lateral, medial, que ayuda a la pronación y supinación. ¿Qué quiere decir? A ver, vamos a poner en práctica. Pronación y supinación. Posición anatómica del ser humano, parado sobre los dos pies, usted está sentado, está bien, su tórax pongan derecho, erguido, sus extremidades, sus brazos, por favor, coloquen hacia los lados, la palma hacia adelante, ¿ya? Si la palma está hacia adelante, les pregunto si están haciendo lo que les estoy indicando. ¿Hacia cuál lado está dirigido el pulgar? Lateral, al lado. Eso, lateral o hacia afuera, ¿verdad? Ahora, Sí. dirijan ustedes esa palma que está dirigida hacia adelante, el pulgar hacia afuera, dirígenla el pulgar hacia adelante, luego hacia adentro o medial, luego el pulgar dirijan
hacia atrás. Ahora, si el pulgar es dirigido hacia atrás, ¿dónde está mirando la palma? Lateral. Muy bien. Fíjense, has rotado esa mano, pero esa mano se ha aproximado al cuerpo. Eso es pronación. Ahora vuelvan la mano otra vez al punto inicial, donde la palma de la mano está hacia adelante y pulgar hacia afuera. Eso es supinación. Entonces dice, hay movimientos, rotación lateral y medial. Dice, muy bien, pero coadyuva a la pronación y supinación. ¿Por qué? Porque la mano, cuando estaba extendido, colgando a los lados del cuerpo, está un poquito alejado del tronco. Pero cuando pronamos totalmente, puede haber pronación parcial, pronación completa, puede haber. Cuando ya hacemos completa, la mano un poquito se adhiere al cuerpo, ¿ya? Claro, porque también hay rotación. O sea, ha habido rotación y ha habido aproximación al cuerpo. Eso es pronación. Y cuando la rotación ha sido en forma invertida y la mano un poco se alejó del tronco, supinación. ¿Sí? Entonces van a entender bien, monoaxial se refiere exclusivamente a que va a rotar la cabecita del radio, aquí con el puntito, tanto en la parte superior como inferior, aquí abajo igual va a rotar. Pero exclusivamente estos dos huesos rotan, no, pues está unido arriba el húmero, abajo está unido los huesos del carpo. Entonces, fíjense, es un conjunto de huesos. Aquí está, fíjense, movimiento del codo, dice flexión del brazo, cuando el extremo, cuando el antebrazo se acerca al brazo, flexión. Cuando el antebrazo se aleja del brazo, extensión. Y aquí está la pronación, miren, pronación, la línea lila, creo que es lila, ¿no? Y supinación, la rosada. Fíjense el pulgar dónde se dirige. En la primera imagen que estoy señalando, el brazo está un poquito flexionado, un poquito, ¿no? Hay un ángulo aquí. Pero en la segunda ya es casi, ese ángulo se ha abierto un poco más. Claro, porque está el brazo, el antebrazo se está apegando un poquito al tronco, ¿ya? Entonces esta imagen está explicando eso. Y aquí podemos ver el huesito, los dos, ¿trabajan los dos exclusivos? No, repito, con otros huesos más. Muñeca. Articulación de la muñeca. Radiocarpiana, cúbito-carpiana también se llama. A ver, este es el radio. Este, por si acaso, es la cara dorsal de la mano derecha. Aquí está el radio y todo es ocho huesos, es cuatro huesitos de la primera fila. ¿Se acuerdan cuál era el mnemotécnico? Eh, a ver, ayúdenme. Pipí. Pipí. Eso. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. Entonces, fíjense, están unidos y arriba forman más o menos una superficie convexa que está unida con el radio. Entonces, esta superficie convexa, todo esto, sí, llaman algunos autores, se parece a un cóndilo. ¿Qué es un cóndilo? Imagínense usted tener en la mesa un huevito de gallina, lo que comemos. Todos conocen huevo de la gallina. Si miramos por arriba, es convexa y alargada, ¿verdad? A eso llaman condilia, pero es parecido. ¿Cuál es el nombre correcto? Elipsoide. Es como, ¿por qué les digo correcto y no tanto así como del huevo? Porque en el huevo un polo, hablaremos así, es más agudo que el otro polo, es más abierto, es más homo. Mientras que si agarramos a ver
un globito inflado con agua. Si el globo tiene forma esférica, le ponemos sobre la mesa, va a ser como una esfera alargada. Eso es elipse. Elipsoide, oide, significa parecido a una elipse, ¿sí? Ovoide, parecido a un huevo, ¿sí? Entonces, su nombre le han puesto cóndilo, porque tiene una superficie convexa alargada. Entonces, por un lugar, por cierta parte se va a unir con el radio, va a formar articulación radio-carpiana. El otro lado va a ser el cúbito, que se va a unir con el mismo carpo. Y como tiene forma de cóndilo, ¿verdad? Será cúbito carpiana. ¿Sí? A eso se refiere. Tipo de articulación, diartrosis, claro, todos son diartrósicos en la mano, ¿ya? Porque tienen movimiento. Forma, dice, condilia o segmento de elipsoide. Si ustedes entran a la web, ponen forma geométrica elipse. Van a ver ahí cómo es. ¿Ya? Es como, repito, como una esfera alargada, más o menos. Y les puse el ejemplo de huevo porque todos conocemos el huevo, ¿no? Tipo articular por ejes, dice biaxial. Repito, la palabra axial significa eje. Alguien dice axil, no hay problema. Biaxial, dos ejes, claro. Va a permitir, a ver, en la imagen vean mi mano, mi hermosa manito, flexión, extensión, sobre un eje, sobre otro eje, lateralidad, hacia afuera, hacia el pulgar o hacia adentro. Miren, otro movimiento, dos ejes, o sea, biaxial. Porque dice movimiento, flexión, extensión, abducción y aducción. Abducción es cuando se aleja, o sea, la base, hacia el lado del pulgar, ¿va? ¿Sí? A ese lado. Y cuando se adhiere a la línea media del cuerpo, aducción. ¿Sí? Y aquí podemos ver en la imagen de abajo la superficie articular del radio, el cartílago articular. No estamos hablando de cartílagos, que es más amplia porque el primero es para el escafoides, el segundo es para el semilunar. Y aquí del cúbito podemos ver para el piramidal. ¿Por qué? Porque el pisiforme está por delante, si ustedes quieren, del piramidal. Y con un ligamento se une es el ligamento, a ver, pisiforme y cúbito, ¿sí? Aquí está uniendo, pero no tiene contacto directo con el hueso. Ninguno tiene ya, tiene mediante las superficies articulares, estas superficies articulares están revestidas por cartílago. Ahí está el movimiento, fíjense, flexión, pero si es flexión, fíjense, cuando la mano se dirige al antebrazo, pero en el otro lado sería extensión, ¿no? En el dorso, extensión. Y aquí es relación al dorso y la palma, extensión. Y en el dorso, flexión sería. Hay que decir, flexiona tu mano en el lado palmar o al lado dorsal. ¿Ve? O si quieres, hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Y lo que les decía, los movimientos de lateralidad. Desviación radial, claro, hacia el lado del pulgar, y desviación cubital o ulnar, cúbito o ulnar, ¿sí? Hacia el lado cubital. Y también va a tener ligero movimiento de pronación, supinación, sí, pero no exclusivamente la articulación de la muñeca, sino va a ir hasta el codo, donde se une el radio y el cúbito. Hasta ahí vamos a ver. Porque si ustedes sujetan firmemente la muñeca y quieren zotar o pronar un poquito, no se puede. Pero si le soltamos, sí, se puede. ¿Ya? Entonces, la pronación no es sinónimo de rotación, pero incluye.
La pronación, supinación sería un movimiento de rotación y abducción, o rotación y aducción. El resultado de estos 4 movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción sería la pronación. Entonces, cuidado con confundirse. Pronación, supinación igual a rotación, no. Incluye, sí. Articulación del carpo, seguimos, aquí está, en lila, los huesos del carpo, 8 huesos, fila superior, fila inferior. Ahora, articulación del carpo, primera fila, es claro, se refiere a cómo está unido el semilunar con el escafoides, cómo está unido el escafoides con el piramidal y cómo está unido el piramidal con el pisiforme. Eso es articulación del carpo, primera fila. Y segunda fila, cómo se une el trapecio con el trapezoide con el hueso grande y el hueso grande con el hueso ganchoso. Esas articulaciones del carpo de la segunda fila. ¿Cuál es la articulación metacarpiana? La que une primera con segunda fila. Voy a señalar con el cursor, ¿ya? Esto es la articulación mediocarpiana, porque pasa por medio del carpo, ¿sí? Eso es. Superficie articular de la primera y segunda fila, mediocarpiana. Entonces, tipo de articulación diartrósica, sí. Entre ellos hay poco movimiento. No es sin movimiento. Hay movimiento, pero es leve. Después se llama diartrosis. También, ¿por qué? Porque tiene membrana sinovial y tiene líquido sinovial, la que lubrica. Tipo de articulación, dice, forma mediocarpiana, encajes recíprocos. Dice. Muy bien, para que entiendan la palabra encajes recíproco, a ver, ¿quién conoce la silla de montar de un caballo? De adelante a atrás, ¿es convexo o es cóncavo? ¿Quién quiere responder? Convexo. De adelante atrás, la silla de montar, ¿cómo es? ¿Cóncavo o convexo? Cóncavo. Cóncavo. Cóncavo, así. Así es. Si quieren así. Cóncavo. Y de derecha a izquierda, ¿cómo es la silla de montar? ¿Cóncavo o convexo? Convexo. 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 Miren, ahí. Y esto está, ¿sí? A eso se llama encajes recíprocos, ¿ya? Eso es encajes recíprocos. Por eso vemos aquí, voy a señalar con el cursor, este lugar, fíjense, aquí sería cóncavo, pero estos huesos del hueso grande y ganchosos, la superficie superior es convexo. Entonces se refiere a encajes recíprocos. Entonces, de acuerdo a cuántos ejes tiene, es poliaxial, tiene varios ejes, repito, pero el movimiento de deslizamiento es leve. ¿Entienden? Leve. Por eso es que cuando la mano está así, miren, a ver, ahora voy a hacer este movimiento, miren, fíjense cómo se une, un poquito, ¿verdad? No todo, un poco se ha aproximado. Y más se aproximó el pulgar, que es esto. Entonces, ayuda a eso, sí. Por si movimiento de deslizamiento leve o muy limitado, si quiere. Pero tampoco podemos decir sin artrosis, sin movimiento. No, no es rígido, ¿ya? Articulación carpo-metacarpiana, ¿qué quiere decir? Los huesos del carpo de la segunda fila, ¿sí? A ver, esto, segunda fila, con el metacarpo. Es una cosa es del pulgar, es diferente, que está aquí el pulgar, y otra cosa es con los 4 dedos, ¿ya? Tipo de articulación diartrósica, dice, forma de estos 4 dedos, segundo, tercero, cuarto, quinto dedo es artrodia, superficie plana. Y del pulgar es encajes recíproco. ¿Por qué? Porque gracias al pulgar el ser humano puede
todo tipo de movimientos puede hacer. Sujetar, ampliar, qué sé yo. Muchos dicen la mano es el segundo cerebro del hombre, el ser humano. ¿Por qué? Porque todo lo que dice el cerebro, la mano hace, ¿verdad? Los artistas, los pintores, ¿sí? Los artesanos. Imagínense, si vemos a un artesano, si vemos a un albañil, vemos a un mecánico y otros más, no sé quiénes más, a ver, le ven su mano, es diferente a la de ustedes. No es que tienen más dedos, sino más desarrollados los músculos, más fuertes son sus manos. Entonces, después de carpo, metacarpiana, encaje recíproco. Tipo articular por eje poliaxial. Claro, permite varios movimientos, varios ejes. Movimiento de deslizamiento, sí, existe entre el carpo y entre el carpo y los huesos del metacarpo. Metacarpofalángicas, quiere decir los huesos metacarpianos, los 5, con las falanges, con las primeras falanges o falanges proximales de los dedos. ¿Ya? Es decir, superficie articular de los metacarpianos, que es la cabeza. A ver, aquí está la cabecita del metacarpiano, ¿sí? Aquí abajo es la base. Entonces, aquí está la falange, primera falange. Dice por su forma en artrosis. Claro, la cabecita es segmento de esfera. Y del pulgar es condílea. ¿Eh? Es como una esferita alargada. Entonces, ¿cuántos ejes va a tener? 3 ejes o triaxial. Movimiento, flexión, extensión, abducción, rotación, etcétera. A ver, medial, lateral y circunducción. ¿Hay o no hay? No hay. Entonces, fíjense, flexión, falange, falanges, metacarpo, ¿sí? Flexión, o de costado, ¿ya? Flexión, extensión. Hasta hay extensión forzada, claro, miren, extensión forzada. Entonces, flexión, extensión. Aducción, ¿sí? Aducción y abducción. Aducción y aducción. ¿Qué más dice? Rotación lateral, claro. Si hagas un dedito, puedo rotar, sí. Gira, rota, sea hacia adentro o hacia afuera, lateral o medial. ¿Puede hacer un movimiento de circunducción? Claro que sí, miren. Circunducción, un círculo, ¿sí? A eso se refiere. Ahora, ¿cómo es la articulación entre las falanges de los dedos? ¿Ya? En los 4 dedos, excepto el pulgar, hay 2, ¿no? Entre la falange distal e intermedia y la falange intermedia y la falange proximal, mientras que del pulgar solo una. Superficie articular distal y proximal de las falanges, ¿está bien? Tipo de articulación, como son móviles, diartrosis, ¿ya? Por su forma, en forma a una tróclea o segmento de polea, ¿sí? Entonces solo va a tener un eje, claro. ¿Qué tipo de movimiento va a ser? Extensión, flexión. ¿Está bien en la pantalla? Extensión, flexión. No hace más, no puede hacer más, porque la forma es troclear o segmento de polea. ¿Sí? Qué hermoso, ¿no? Y como ya saben, la información de estos libros ha sido obtenida y decirles, queridos jóvenes, muchas gracias por su atención. Y a los que se durmieron, despierten que ya acabó la clase. ¿Alguna Doctor, una preguntita, pregunta. pequeños? Dígame. ¿Qué lesiones o qué puede ocurrir en una persona que toca piano en el sentido de los huesos? Uy, más que los huesos, hijita, las articulaciones interfalángicas
y metacarpofalángicas. ¿Y qué tal si esa persona tiene base genética de artritis reumatoide? Ya no va a poder sacar esa linda música que sacan en un piano, en una guitarra, en un acordeón, en un órgano. Ya no va a poder sacar. ¿Por qué? Porque en la artritis reumatoide, otra enfermedad, artrosis. ¿Qué ocurre? Degeneración de los cartílagos articulares. Va a haber inflamación. Inclusive el dedito ya no va a ser tan rectito, va a ser eh, como el cuello del cisne, así dice el libro, medio desviaditos. Hasta ahí llegó. Eso es enfermedad, repito, base genética. Consideramos esas enfermedades, bueno, no considero yo, sino los libros, ¿no? Se considera enfermedades autoinmunes que tienen base genética. Bueno, Muchas gracias, doctor. ¿alguna otra pregunta, queridos jóvenes? No hay preguntitas, no hay preguntitas. Los cirujanos, uy, sí, Ariel dice, escribe en el chat los cirujanos. Imagínense si el cirujano tuviera artrosis. Hasta ahí llegó. Podrá hacer todo, pero ya no puedo operar. Porque para agarrar el bisturí, ¿sí? Para agarrar el bisturí y realizar movimientos finos, se le va la mano, puede cortar un nervio. Ay. Y si es nervio motor, perdió el movimiento. Y si es nervio sensitivo, perdió la sensibilidad. Dice, los que tocan violín, sus meñiques son más grandes, llegando a la altura del anular. ¿Por qué sucede eso? En el ser humano hay un principio en biología que se aplica y se cumple. Dice el principio en biología, la función crea el órgano. Dice. Claro. ¿Cuánto tiempo han pateado pelota? Entrenado cuántas horas al día para volverse un buen futbolista. En comparación a aquel que ha invertido medio tiempo, poco tiempo. Yo veo el arco del penal, voy a patear un penal, veo el arco, miro el arco, pateó la pelota y se fue a la esquina de la cancha. ¿Qué van a decir? No sirve, sáqualo. Claro, es que no practico. ¿Sí? Otra pregunta dice, las personas que suenan mucho los huesos de las manos, sí, no hay que hacer eso, no hay que sonar los huesos de la mano. A veces dice, ¿qué voy a hacer? Dice, me ha ido mal en el parcial, sus huesitos uno por uno, crack, 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 suena otro, crack, crack, crack. No se hace eso. Pero si quieren darnos trabajo a nosotros los médicos, sigan haciendo. Que cuando vengan a hacer la consulta, les vamos a cobrar el triple. ¿Sería adaptación al ambiente en la que se encuentra? Sí, nos adaptamos, nos adaptamos. ¿No han visto en las Olimpiadas los brazos y el tórax del nadador? Bárbaros. En relación del futbolista, en relación al futbolista y a los que juegan básquet, ¿eh? O los que juegan voleibol también, qué hombros desarrollan, ¿sí? Bueno, eso es todo, queridos jóvenes. Este hermoso y bello cuerpo va a descansar, eso sería todo. Nos vemos el día viernes. Si no hay preguntas más, que yo no creo que haya. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Dice, se ha demostrado que tornarse los dedos no tiene ninguna complicación. Adelante, está bien. Ah, Doc, tengo una pregunta. A la larga voy a ver si eso no así, ¿no? Dígame.
Antes en los libros me ha dado curiosidad, y es cierto que la articulación entre el cúbito y el radio, pero en la parte distal, es una sindesmosis. Pareciera, en muchos libros inclusive dice, a ver, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo te puedo decir? Con el ejemplo que les he dado, la mano de un artesano, de un albañil, no solamente la mano, sino el antebrazo y brazo ya sería, de un pintor, o de nosotros, o de ustedes que van a ser intelectuales. ¿Es diferente a simple vista? Sí. El uno es más desarrollado, la capa muscular, el otro no. ¿Por qué está haciendo esas cosas? Es fácil, así es. ¿Qué destreza, qué habilidad tienen sus manos? Y otros no tienen. Entonces, fíjense, eso a través de los años se va logrando. Entonces, si había una articulación un poco movible, ahí están las bailadoras de ballet, los gimnastas, cómo, cómo extienden sus brazos, sus piernas, eh, el tobillo. ¿Podríamos ser nosotros? No. Entonces, alguien escribió aquí en el chat, dice fruto de la evolución. Sí. Hace muchos años atrás, por ejemplo, el tercer molar de nosotros, del diente, de la muela, servía. Hoy en día el odontólogo te va a decir, no sirve, hay que sacar, no tiene utilidad. Bien es cierto, fruto de la evolución. ¿Qué dicen los antropólogos? El tercer molar está dejando de servir. ¿Por qué? Porque nuestra cavidad oral, desde la desde años atrás, estaba alargada, está contrayendo y el tercer molar ya no sirve. En odontología, ¿qué dicen los odontólogos? Hay que sacar porque no sirve. Entonces, fíjese, fruto de la evolución a través de pero muchos años. Entonces, por eso va variando. Siempre hay que ver, por eso un libro, qué edición, qué año se ha editado. Un libro, a ver, en su viernes lo que les decía, en la novena edición dice tal cosa, en la undécima edición dice otro, o sea, en la edición 9 y en la edición 11 va cambiando hasta los nombres, sí, pero entre la novena y onceava edición, por lo menos ha pasado 10 años más, por eso se van actualizando, ¿ya? Muy bien, jóvenes, ahora sí, este hermoso y bello cuerpo va a descansar, nos vemos el día viernes, chao, chao, Pero, profesor, chao, chao, gracias. chao, Hasta luego, Hasta Doc. luego, Doc. chao, Gracias, chao, doctor. chao, Hasta luego, Doc. chao, 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 chao.